conversar con, vaya, digamos, la plana mayor de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, que aglutina a cuántas empresas. Jorge Asbun, presidente de la Cámara, buenos días. Hola Jorge, buenos días. Buenos días, Diana Verónica, buenos días, Tony, y buenos días, Federico, también aquí que nos acompaña. Federico, director ejecutivo, buenos días. Sí, somos 2.500 empresas y es bueno siempre recordarlo, aproximadamente generan 200,000 empleos y el 90% de los socios de Cámara de Comercio e Industria de El Salvador son MIPYMES. Están en todos los sectores y en todo el país. Entonces eso nos da un pulso bastante importante de lo que está pasando en el país y obviamente también de las potenciales soluciones para poder generar nuevamente estos empleos y esta productividad que requiere el país. A ver, Federico, buenos días. Muy buenos días, Tony y Diana, siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompañan. Diana Verónica, no podemos omitir, vamos a hablar de muchos temas, se viene la reactivación económica, se viene una campaña también que ya nos la van a dar a conocer como Cámara de Comercio e Industria, que tiene que ver con esta nueva normalidad y los protocolos para el tema del transporte público. Ya vamos a hablar de esto, pero... Los protocolos desde que salís de tu casa hasta que llegas a tu punto de destino, ¿verdad? Que son parte de que las nuevas responsabilidades que todos, indistintamente a lo que nos dediquemos, tenemos que realizar todos. Sí. Yo creo que Jorge ha dicho algo bien importante, más de 2.500 empresas a nivel nacional, 90% de ellas son MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Eso les da una representatividad en todo el país de la empresa privada. Sí, pero bueno, han ocurrido muchas cosas durante el fin de semana, principalmente algo que tiene que ver con la evasión fiscal. Ayer nos enteramos sobre la captura del representante legal de una empresa de textiles que pertenece a la familia Simán. Y lo decíamos más temprano con Diana Verónica, hay algunos titulares donde creo que se ha manejado de manera errónea la información. Es decir, no son 290 y tantos millones el tema de que se está investigando, el tema de la elusión, sino que si bien es cierto, puede haber el cometimiento de un delito y eso, repito, está bajo investigación, la cifra es menor. Entonces, bueno, no sé cómo ven esta situación. Hay quienes están hablando ya de persecución política, de temas como dedicados a una empresa por ser el presidente de la ANEP. Es decir, se ha hablado de muchas cosas, Diana Verónica. Y por el otro lado también, pues sí, se habla de mensajes en contra de la empresa privada. Yo quiero, para poner las cosas en su verdadero contexto, Tony, quiero leer este tuit de la Fiscalía General de la República, quien ayer a las 4:14 de la tarde daba a conocer este caso de la siguiente manera. Dice, Fiscalía ordenó la captura de Miguel Ernesto Daura Mijango por el delito de evasión de impuestos por 293.036.117.37 millones de dólares en su calidad de representante legal de la sociedad Intratex de El Salvador S.A.D.C.B. Ese fue el primer tuit de la Fiscalía General de la República, en donde se entendería como que fueran evasión de impuestos por 293 millones de dólares, ¿verdad? El siguiente tuit dice también lo mismo, ordena detención por el delito de evasión de impuestos por más de 293 millones de dólares. Y así las cosas. Incluso hubo conferencia de prensa ayer del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, al respecto. ¿Cuál es la posición? ¿Cómo ven esto la Cámara de Comercio? Pues, te comento para empezar que nosotros como gremial, cada vez que un nuevo socio se va a incorporar, tiene que tener todos sus temas en regla. Es decir, solamente socios formales son los que están en la gremial, no gente informal. No entendido informal como personas que están fuera, digamos, de la normativa y de la regulación gubernamental. Entonces nosotros como gremial siempre buscamos que haya una formalidad y un cumplimiento. Ahora,
Dicho eso, es muy importante que no pase lo que mencionaba Tony, que no sea un tema politizado ni que sea un tema de persecución, porque al final al que en realidad ahuyentan ese tipo de cosas es al empleo, es a la inversión, y vamos a acabar con un país golpeado por la pandemia y golpeado por menos inversión y menos empleo. Entonces, lo que sí nosotros siempre pedimos es que haya transparencia y haya un debido proceso, el cual obviamente debe de cumplirse para que la gente pueda venir a invertir en el país. Y si eso no se da, no estás haciéndole el daño a una persona ni a una empresa, le estás haciendo un daño al país cuando ya no va a venir inversión porque no va a tener certeza jurídica el inversionista. A ver, Federico. Sí, mira, dando seguimiento y complementando a lo que ha mencionado el presidente de la Cámara, Jorge Asplund, y la verdad es que cuando uno ve que te habla de un monto de 293 millones de dólares en evasión, simplemente haces un cálculo básico y no te cuadran las cuentas. Es decir, ¿cuánto tendría que estar ganando una empresa para que esté evadiendo 293 millones en un ejercicio fiscal? No te cuadran las cuentas, ¿verdad? Hay algo ahí raro. Entonces, algo que es bien importante decir, Tony, Diana, Jorge, y lo hemos dicho muchas veces en la Cámara de Comercio, no solo en este tema, en cualquier otro tema anterior, en gobiernos anteriores, cuando se habla de evasión fiscal, ninguna gremial seria en El Salvador va a proteger a evasores fiscales. Eso está claro, ¿verdad? Es decir, nosotros como Cámara de Comercio e Industria siempre vamos a hacer énfasis en que todo empresario, si es responsable con el país, debe pagar sus impuestos como debe hacerse siempre, ¿verdad? Eso está clarísimo. Ahora bien, cuando se acusa a una empresa de evadir el fisco, que esto ya ha pasado con anterioridad, es importante que, como dice Jorge, se dé el debido proceso y se demuestre ahí que realmente esa evasión ha sido de esa manera. Lo que nos preocupa a veces en este tipo de cosas es el tipo de manipulación que pueda haber, más mediática, más política, como ustedes quieran verlo, en contra de una empresa, de una familia. Ahí es donde creemos que es importante que el Estado tenga muchísimo cuidado para que no se vayan a sobrepasar ciertos límites. Incluso la exhibición de las personas, es decir, ver a uno de los capturados exhibido como que si ya fuera culpable, nos parece que ahí digamos, se traspasan ciertos límites con los que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Es decir, mientras no se demuestre que la empresa ha evadido, y ya no digamos esa cantidad exorbitante, pues obviamente la persona sigue siendo y la empresa sigue siendo inocente mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, hay ciertas cosas que hay que evitar precisamente para que no haya después vicios o gente que esté diciendo, como bien mencionabas, Tony, de que esto pueda ser una persecución política. Dios no lo quiera, por supuesto, ¿verdad? Es lo menos que necesitamos en El Salvador, precisamente por esto que decía el presidente de la Cámara, ¿verdad? Porque al final lo que anda buscando un inversionista de cualquier tamaño, sea nacional o extranjero, es que haya una certeza jurídica, que exista un Estado de Derecho. Y por eso el énfasis es tan importante en el tema de la independencia judicial, ¿verdad? Para que con independencia el órgano judicial haga su proceso y pueda verse si realmente se ha incurrido o no en algún tipo de delito. Muy bien. Incluso, bueno, voy aquí a leer un tuit de Luis Mario Rodríguez de Fusades. Dice, el mandatario desconoció al expresidente de Arena y al titular de la ANET. Empresas vinculadas a ambos personajes ahora están siendo procesadas por supuestos delitos. El gobierno desplegó campaña publicitaria con imágenes de capturas y allanamientos. ¿Manipulación política? Se pregunta Luis Mario Rodríguez. Pues es lo que estamos diciendo. Ojalá que no sea así, porque al final el afectado no es solamente el imputado, sino que es el país. Nadie va a venir a invertir en un país a donde se usa el Estado para perseguir a personas. Entonces, hay que darle el espacio al acusado y el debido proceso al acusado para que aclare. Debe de tener también el Estado la transparencia en el proceso y uno no pide nada más que un debido proceso y un cumplimiento a la ley. Como bien dice Federico, nosotros siempre hemos
dicho que primero tiene que cumplirse la ley, parte de la ley es la ley fiscal, aparte de que sea una responsabilidad ciudadana, es la ley, pero no puede haber una manipulación ni un uso del Estado para atacar a personas, porque eso lo que va a hacer es no solo afectar a esa empresa, sino que afectar el ambiente de inversión en general. Esperemos que no sea el caso, es importante que todas las partes tengan su espacio y definitivamente vamos a estar pendientes pues, de esos temas, ¿verdad? Porque son los que al final van a lograr sacar al país del gran hoyo económico y problema económico en el que ya está debido a la pandemia. Y precisamente estamos comenzando lo que vendría siendo la última semana previa a la reapertura económica. En una semana, el próximo lunes, pues vamos a ver cómo comienza a comportarse el país ante la reapertura económica, sabedores todos de que el virus anda por ahí, sigue latente, sigue estando ahí, pero que vamos a poder convivir y trabajar y reactivar la economía mientras esto permanece, cuidándonos todos. ¿Cómo ven la situación ustedes o cuál es la animosidad de los empresarios agremiados a la Cámara ante la reapertura económica? La posición de la gremial siempre ha sido basado en 3 elementos principales. El primer elemento, que era un elemento de contención en el que había una cuarentena, nosotros siempre pedíamos una cuarentena responsable, porque sí estábamos siempre a favor de una cuarentena, y con balance. El balance que se buscaba, considerando la realidad del país, era el balance trabajo-salud, siempre poniendo la salud por delante, como siempre lo dijimos. Eso no se logró al 100% y por eso el sector informal salió desde el mes pasado y eso generó un desorden en el segundo punto que siempre hemos insistido, que es una apertura gradual y ordenada. Entonces, ahorita, aunque digamos, en teoría, tú pudieras el próximo lunes un negocio que está cerrado, abrirlo al 100%, el llamado que estamos haciendo es a la gradualidad. ¿Por qué? Porque el negocio es como cualquier otra cosa. Si, digamos, tú tienes mucho tiempo de no hacer ejercicio y tú vas a empezar a ejercitar un músculo, tienes que empezarlo a ejercitar de poco a más. Entonces es lo mismo. Cuando tú abres un negocio que ha estado cerrado por 4 meses de golpe y pretendes además incorporar todos los protocolos sanitarios, lo más probable es que no lo vas a lograr exitosamente. Por eso estamos llamando a la gradualidad. Si tú, digamos, en tu empresa tienes 10 personas, pues trata de incorporar primero 3 o 4, después otras 3, y así vas incorporando a la gente y aplicando las medidas sanitarias en el negocio para que tú puedas aperturar saludablemente. Siempre hemos dicho que la apertura debe de ser gradual, debe de ser saludable y ordenada. Entonces, un poco de lo que estamos haciendo ahorita es hacer ese llamado a que sea una apertura gradual, aunque no hay una ley, no hay algo que te regule, es un tema de autorregulación, es un tema de responsabilidad personal, ¿verdad? Y lo último, que eso, digamos, esos elementos, ese elemento es más para el propietario, el emprendedor, lo último es una campaña educativa. No hemos en realidad educado al personal, educado a la población en general de cómo subirse a un bus, cómo bajarse de un bus, y de eso se trata la campaña que estamos nosotros impulsando para tratar de aportarle a la sociedad salvadoreña información útil para que nuevamente pueda salir a las calles de una manera saludable. Ok. Jorge y Federico, ya lo han dicho ustedes, están pidiendo a los miembros de la gremial, a las empresas miembros de la gremial, que se haga de una forma paulatina el regreso a la actividad económica. En ese marco también conocimos la semana pasada de un llamado que hacía el Estado, el gobierno, a los diferentes sectores de la actividad económica para que indistintamente habían o no fechas de reapertura económica, esta fuera de manera gradual. Han estado trabajando, en el caso de la Cámara de Comercio, han estado trabajando en conjunto con el gobierno para eso y han llegado a algún acuerdo. Y digo acuerdo entre caballeros, no porque lo imponga una ley o lo dicte una indicación. Les decía, estas declaraciones las hemos conocido por parte del gobierno.
Sí, de hecho, Federico les puede comentar un poco. Acabamos de asistir a una reunión la semana pasada que no tenía que ver necesariamente con el tema de ponernos de acuerdo en la autorregulación de fases, que en eso ya estábamos antes. Y de hecho, recordarles que la fase 5 originalmente, en el plan original, se abría ahorita a finales de agosto. Entonces coincide un poco la apertura con las fases originales, con las fechas de las fases originales. Pero han habido mensajes encontrados de varios funcionarios. No ha habido algo oficial que mencione un tema de autorregulación, pero nosotros estamos haciendo ese llamado. Federico, tal vez comentarles un poco de lo que se vio. Sí, con mucho gusto. Nosotros, digamos, en las últimas 2 semanas hemos tenido reuniones tanto con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Comercio e Inversión, con la idea de explicarles qué es lo que hemos venido haciendo como sector privado organizado para ir dándole a nuestros socios, a la gente a la que nos debemos, las indicaciones de responsabilidad y compromiso en este momento de reapertura económica. Como bien decía Jorge Asbun, este es un momento de autorregulación, de autodisciplina, de entender perfectamente que tenemos una responsabilidad, primero con nosotros mismos y nuestras familias, luego con la gente que trabaja con nosotros y además con los clientes. Que miren, a estas alturas creo que no hay empresario en El Salvador que esté frotándose las manos esperando que alguien se enferme en su empresa. Es decir, de verdad, eso es caricaturizar al empresario, ¿verdad? El empresario lo que necesita, así es, el empresario lo que necesita, y ustedes lo saben muy bien porque son empresarios también, el empresario lo que anda buscando es que él mismo, su familia, pero además sus colaboradores y sus respectivas familias estén bien. Si no, no hay manera de trabajar, no hay manera de insertarse a la economía y a la productividad de un país. Por lo tanto, ya llevamos en el caso de la Cámara más de 2 meses en esta campaña, enviándole mensajes, webinars, en fin, una serie de herramientas que hemos utilizado en nuestras plataformas mediáticas y digitales para poder decirle a nuestros socios que es el momento de esa responsabilidad. Y sinceramente, Diana, Tony, nosotros estamos convencidos de que por lo menos el sector formal de la economía no se va a convertir en una fuente de contagios. Hay que recordar que ya desde junio el sector informal de la economía salió a la calle, ¿verdad? Y ojo, no estamos haciendo en este sentido ningún tipo de crítica al sector informal de la economía, los entendemos perfectamente. Salieron a la calle a ganarse el pan de cada día, ¿verdad? Estamos hablando de la gente, ¿verdad? Estamos hablando de la gente que si no sale ese día a trabajar, ese día no come él y su familia, ¿verdad? Entonces, esta gente salió a la calle. Si esto contribuyó a que tuviéramos un pico de contagios, es difícil saberlo en este momento, eventualmente habrá que medirlo, pero consideramos por lo menos que el sector formal de la economía ha demostrado que se puede trabajar perfectamente siguiendo estrictos protocolos de bioseguridad, sin hacer que los clientes, los empresarios mismos y sus familias y además sus colaboradores se enfermen. Así que estamos muy optimistas y pensando que esto puede perfectamente manejarse siempre y cuando, y lo vamos a seguir haciendo énfasis, siempre y cuando todos los empresarios de todos los tamaños nos demos cuenta que tenemos que tener esa responsabilidad. Pero siempre bajo la lógica, Jorge, Federico, de la gradualidad, de ir poco a poco, el hecho es que el lunes 24 todavía está por definirse esta semana si el transporte público de pasajeros podrá reactivarse algunos y brindar el servicio. Si bien es cierto, la empresa privada, pues está lista con todos los protocolos y como tú decías, Federico, yo creo que ningún empresario quiere que alguien se contagie porque aparte, pues es alguien menos que tenés en una labor específica para el trabajo. Pero para lograr llegar a su lugar de trabajo se van a tener muchos que, como es normal, abordar a una unidad del transporte público de pasajeros. Y ahí es donde pues hay muchas dudas sobre cómo esto va a suceder.
¿Qué saben ustedes de esto? Porque los empresarios dicen que no logran arrancar, hablo de los empresarios de transporte público, que no logran arrancar, que necesitan subir la tarifa, que necesitan el subsidio, y eso todavía está en veremos. Lo que pasa es que no hay subsidio exacto, no hay subsidio reprogramado, y también dicen que el gobierno les adeuda el pago del trabajo que han estado realizando, movilizando personal que se ha estado al frente de la pandemia. Y recordemos pues que la empresa privada depende del transporte público de pasajeros para trasladar a sus colaboradores. Sí, por supuesto. De hecho, bueno, la información que tenemos es la que ha sido pública. Entendemos que el viceministerio de Transporte ha estado en negociaciones con los transportistas. Todos esos elementos que ustedes mencionan, nosotros sí creemos que es urgente que el gobierno, el Ejecutivo, se ponga de acuerdo con los transportistas. Y te voy a decir por qué. Es mejor tener un transporte público saludable y regulado y bien administrado a que vaya a generarse más transporte informal. Entonces, sí hacemos un llamado a que haya un acercamiento y que haya algún tipo de negociación. Como siempre, nosotros estamos dispuestos a participar en cualquier tema de esos. Hasta este momento, los empresarios que están operando están pagando el transporte privado para su personal. Conocemos de muchos de ellos que obviamente van a seguir haciéndolo, porque si no hay una seguridad sanitaria en el transporte del personal público, pues nadie quiere que se enferme su personal, aunque cueste muchísimo dinero estar moviendo a la gente. Por eso decimos que es mejor hacerlo bien de un inicio, porque va a haber transporte. Lo que pasa es que va a ser informal y no va a ser seguro. Mejor hagámoslo bien y hagámoslo seguro y hagámoslo regulado. Por eso nosotros lanzamos una campaña de súbete al bus con seguridad. Jorge, perdón, entonces en ese punto tú dices que hay muchas empresas que, a pesar de que se inicie la reactivación el 24 e indistintamente el transporte público comience o no a laborar con las medidas de higiene necesarias, hay muchas empresas que van a seguir utilizando transporte privado o van a ver cómo movilizan a sus colaboradores. Eso significa mayores costos. Por supuesto, es que el mayor costo es tener personal enfermo. Ese es el mayor costo. Entonces, si el transporte público no abre de una manera saludable, con los protocolos debidos y demás, muchos empresarios no nos vamos a arriesgar a que nuestro personal enferme. Claro que es carísimo hacerlo, pero lo más caro es que nuestro personal enferme. Entonces, sí hay un llamado importante al gobierno y a los transportistas a que encuentren un punto medio, que se sienten, que negocien, que dialoguen, porque si no logran eso, siempre va a haber transporte público, pero va a ser informal. Y eso es lo que nadie quiere, porque eso no va a ser saludable, y eso sí va a generar brotes y va a generar contagios. Entonces, lo mejor es tener los buses con los protocolos bien regulados y hacer bien las cosas, pues, ¿verdad? Creo que tenemos lista la pieza. Hay una campaña que está lanzando la Cámara de Comercio, Federico, que tiene que ver con el regreso. Como dijo Jorge, súbete al bus. Súbete al bus. Cuídate. Ajá, Federico. Súbete al bus y cuídate, exactamente. Bueno. Y lo que busca Tony, Diana, Jorge, es básicamente explicarle paso a paso a la gente que va a hacer uso del transporte colectivo cómo hacerlo de manera saludable, ¿verdad? Que no, evitando al máximo cualquier posibilidad de contagio. Es un tema de responsabilidad que creíamos importante, que como Cámara debíamos actuar al respecto. Jorge Albún desde el principio nos dijo, miren, tenemos que hacer algo en el tema del sector, del sector que va a necesitar el transporte público de pasajeros. Ese momento puede ser clave, así que hagamos algo, ¿verdad? No nos podíamos quedar callados, y en efecto, a partir de esa indicación, pues se trabajó desde hace más de un mes en estas piezas que ojalá lleguen a la conciencia de muchísima gente para que precisamente evitemos que el transporte público de pasajeros se vaya a convertir en una fuente de contagio. A ver, ¿les parece que escuchemos esta parte de esta campaña? Emerson, por favor, lo programamos a continuación. Te presentamos los 8 pasos básicos para prevenir el coronavirus en tu camino a casa y a la oficina. Si te subes al bus, cuídate.
Guarda distancia de 2 metros con otras personas mientras esperas en la parada de buses. Lávate las manos antes y después de abordar la unidad. Puedes utilizar también toallitas desinfectantes o alcohol gel. Usa siempre mascarilla en el trayecto, cubriendo bien la boca y la nariz, y nunca la toques con las manos antes de lavarte con agua y jabón. Guarda distancia con otros pasajeros y no saludes a nadie de mano, beso o abrazo. No toques los asientos y ventanas, y si lo haces, no te toques la cara hasta que te laves las manos con agua y jabón. No comas nada mientras viajas y no te quites la mascarilla durante todo tu trayecto. Si estornudas o toses, usa pañuelos desechables o cúbrete con el brazo, y por favor, no escupas dentro de la unidad. No uses tu celular durante el trayecto, y si lo haces, no olvides desinfectarlo. Nuestra meta es volver sanos a casa. Esta es una campaña para cuidarte de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Chica, va a estar yuca. Ah, Hay que ir así. No, no, a ver, es un tema de responsabilidad. Yo creo que ya lo hacemos como por instinto, sí. Un montón de cosas, ¿verdad? Yo escuché al ministro de Obras Públicas decir también el tema de la prohibición de comer dentro de un bus, ¿verdad? O de un microbús, porque eso hace que te lleves la mano a la boca, pues. A ver, yo creo que es bien clara la campaña, Jorge, Federico, en el sentido de son acciones que debemos hacer todos de manera responsable, pero cuidándonos a nosotros mismos, pues. No debe ser algo de obligación ni porque para evitar contagiar a otros. Entendería que ese es el mensaje. Sí, lo que pasa es que lo primero que tienes que tener para cuidarte es la información de cómo cuidarte, cuáles son las medidas. Entonces, lo que se trata con esto es darle a la gente los pasos y la información. Obviamente el cuidado es un tema personal, ¿verdad? Pero sí es muy importante reconocer que al cuidarnos nosotros, cuidamos al prójimo, porque al tener una mascarilla, si tú eres un asintomático, pues estás protegiendo al que va al lado tuyo. O sea, es un tema también del derecho ajeno, ¿verdad? Del derecho ajeno, ¿verdad? Ajá. ¿Federico? Sí, como bien dice el presidente de la Cámara, la idea, Diana, es que la gente se dé cuenta que puede hacer mucho en el momento en que aborda la unidad, no solamente para protegerse a sí mismo y su familia, que debería ser, digamos, el principal objetivo de cualquier ciudadano, ¿no? De cualquier persona, sino al mismo tiempo de que no se convierta él en un foco de contagio para su empresa, para sus colegas en el trabajo, etcétera, ¿verdad? Creemos que esa línea del transporte público, si sabemos cuidarla bien, si todos hacemos lo que tenemos que hacer, no se va a convertir en una fuente de contagio y por lo tanto no van a haber picos. Algo bien importante que tú dijiste, Diana, y es bueno que lo tengamos en mente, y es que de alguna manera lo que está pasando ya en países donde la reapertura económica se dio antes y luego hubo ciertos picos, exactamente, que la impresión que uno tiene es que hay que aprender a convivir con el virus, porque el virus puede mantenerse ahí bastante más tiempo del que pensamos. De hecho, hasta el momento uno encuentra en las autoridades, incluso sanitarias a nivel mundial, una serie de mensajes un tanto extraños, ¿verdad? Que se contradicen entre sí, porque no logras entender bien entonces cuánto tiempo puede durar este virus. Mientras esta incertidumbre se mantenga, lo que toca es mentalizarse, tener conciencia de que el virus puede estar ahí permanentemente. Entonces, frente a eso y a la posibilidad de enfermarse, lo que uno tiene que hacer es ser lo más responsable posible. Y es lo que estamos tratando de hacer con esta campaña, que creíamos que era importante que apareciera en este momento, precisamente para que todos tuviéramos esa misma conciencia y evitemos al máximo convertirnos en fuente de contagios para otros. Mira, una fuente de contagio muy posible es el uso del celular, ¿verdad? Porque cuando te subís al bus, pues de alguna manera te vas a agarrar en el momento que te sentás, ¿verdad? También vas a tocar, y si utilizas tu celular, pues ahí lo estás contaminando. Y el celular te lo llevas directamente a la boca, pues entonces creo que es muy bueno, Tony, yo no había escuchado. Si utilizas el celular, hay que desinfectarlo,
Esa es otra parte también, ¿verdad? Porque tenemos miedo de mojarlo, de humedecerlo con los desinfectantes, qué sé yo. Pero este aparatito, pues sí, es bien difícil, uno no lo deja. Entonces yo creo que lo mejor va a ser que así como nos lavamos las manos, el aparatito hay que estarlo continuamente desinfectando. Sí, ya llevamos varios días, Diana Verónica, no sé exactamente cuántos, pero al menos una semana, creería yo, de una tendencia a la baja en los datos, al menos en los datos oficiales del sitio covid19.gov.sb. Esta reapertura económica se da en ese marco, Jorge y Federico, de una baja, o sea, al menos es de manera constante. Lo que no queremos ver es que se abra la economía y comience otra vez a subir. Ya lo dijeron personeros del colegio médico, han disminuido también las consultas. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen, la información que tienen? Porque detrás de las cifras oficiales hay un subregistro. Sí, de hecho, nosotros por medio de las filiales, que tenemos filiales en San Miguel, en La Unión, en Santana, en Usulután, en Aguachapán, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en constante comunicación y nos están transmitiendo información, y en general también se ve una tendencia de reducción. Ahora, dicho esto, ¿por qué esa tendencia de reducción? Porque la gente se está cuidando, porque la gente, el 90% del cuidado es mascarillas y limpieza. O sea, si tú estás con mascarilla y limpieza, ahí está bastante bien. Pero es obvio que en la medida en la que haya más posibilidades, es un tema estadístico, en la medida en la que haya más posibilidades de contagio, es decir, más gente en la calle, van a volver a subir los contagios. No es imposible pensar que va a haber más gente en la calle y van a haber menos contagios, especialmente si no se hace bien el transporte público. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de evitar es que no haya mucho más contagio. ¿De qué manera? Bueno, siendo muy estrictos en el transporte público. Acordate que en todas las grafiquitas esas que todos hemos recibido de a dónde es que más contagio y menos contagio, el transporte público es de los que más. Pero también muchas veces en los que más contagio hay es en bancos. ¿Verdad? En las gráficas esas que nos mandan a todos. Pero los bancos han estado operando y no ha habido un foco de contagio en el banco. Entonces, eso te demuestra que con protocolos y medidas sanitarias bien implementadas, un lugar de alto riesgo es manejable. Por eso nosotros hemos hecho un énfasis especial en el tema de los buses y nuestra campaña es del bus, porque ese es el foco de contagio más grande que se avecina. Y es el punto a administrar más importante. Si lo hacemos bien, no van a subir mucho los contagios. Si lo hacemos mal, van a subir bastante. Okay, Federico, el gobierno ha dicho, el mismo presidente de la República, el ministro de Salud, el ministro de Obras Públicas han dicho, pues sí, que como pues no tienen las herramientas legales necesarias que se les han quitado, pues entonces solo pueden sugerir lo que debe ocurrir al interior de una unidad del transporte público, y que va a depender entonces de la voluntad del empresario, del dueño del bus, de la gente misma, ¿verdad? Ojalá que nos vaya quedando el tema de hacer cola, de hacer una fila, de subirnos ordenadamente, pero vamos a ver qué pasa, porque pues sí, a veces los salvadoreños no nos caracterizamos por ser muy ordenados. Sí, es decir, aquí obviamente, mira, Tony, toda reapertura económica en una pandemia con las características inéditas que ha tenido esta, toda reapertura económica comporta un riesgo. Claro, lo que uno hubiera esperado en más de 80 días de encierro es haber programado todo esto con antelación. Una de las cosas que dijo Jorge Asbun desde el principio de la primera conferencia que dimos en marzo, mediados de marzo de este año, era que era importante que el gobierno, por ejemplo, reuniera a las mejores mentes del país, a las más lúcidas, para poder ir programando ordenadamente todo esto. Y cuando decimos mentes lúcidas, no solo me refiero a epidemiólogos y médicos, también me refiero a economistas, a planificadores, etcétera,
sociólogos. Exactamente, de manera que tuviéramos una mesa técnica robusta donde las mentes más brillantes del país estuvieran pensando en cómo se iba a llevar a cabo cada fase. Lamentablemente pasó el tiempo y aparte de pleitos políticos no vimos que se conformara ninguna de estas mesas. Entonces, claro, como la impresión que uno tiene es que como que se perdió tiempo, ¿verdad? Bueno, de hecho, los focos de contagio, recuérdense ustedes, comenzaron a alzarse antes incluso de la reapertura desordenada del sector informal de la economía. O sea, ya estaban colapsados los hospitales, ¿verdad? Entonces, en fin, claro, no podemos seguir llorando sobre la leche derramada. Hoy ni modo, hay que ver hacia adelante. Como tú bien dices, Tony, desde luego, este es digamos, un punto de riesgo, y por eso es que nosotros como Cámara de Comercio e Industria decidimos hacer esta campaña, porque la idea, como dice el presidente de la Cámara, es disminuir al máximo los riesgos, de manera tal que cuando digamos, el transporte público esté normalizándose o comenzando a normalizarse, pues limitemos al máximo posible la posibilidad de que nuestros colaboradores se enfermen. Esa es la idea. Me entra una duda, porque ustedes han mencionado, bueno, Federico, acabas de mencionar que nunca hubo este plan para la reapertura ordenada, pero por el otro lado también hemos sabido de estas reuniones que han tenido en los últimos 15 días, precisamente para lograr acuerdos entre el Ejecutivo y los empresarios sobre hacer una reapertura ordenada o escalonada o en fases, por voluntad propia, no porque lo dicte un decreto ejecutivo. Hoy por hoy, la empresa privada va a abrir sus actividades con protocolos propios o establecidos por el Ejecutivo, o es una combinación de ambos. Sí, es una combinación, es decir, nosotros comenzamos a trabajar desde hace por lo menos 2 meses con el Ministerio de Trabajo, con algunas indicaciones también del Ministerio de Salud, para crear algunos protocolos. Quiero decirles que había protocolos que nosotros habíamos hecho por nuestra propia cuenta desde prácticamente abril, ¿verdad? Pero desde luego queríamos validarlos con las autoridades para que pudieran cumplirse bien en los sectores que lo necesitaran más urgentemente. La gran mayoría de estos protocolos, y no solo los hechos por la Cámara de Comercio e Industria, también de las otras gremiales productivas del país, fueron aceptados. Tuvimos oportunidad de hacer intercambios, digamos, con la mesa técnica del Ministerio de Trabajo. Hay que decirlo, se trabajó muy bien, digamos, y estos protocolos ahora están listos para ser implementados. Una de las cosas que le hemos dicho al Ministerio de Trabajo es que va a ser bien importante que haya una actitud proactiva pedagógica por parte del Ministerio de Trabajo. Es decir, en el caso particular de las micro y pequeñas empresas que tienen a lo mejor mayores dificultades, incluso económicas, para poder implementar estos protocolos, pues que la actitud de los inspectores sea una actitud más pedagógica, más, mire, esto le falta, arregle esto, ¿verdad? Y no llegar con una actitud como de cierre de la empresa, sobre todo los micro y pequeños. Imagínense ustedes cómo han estado de mal, y que de repente venga, no sé, un supervisor del Ministerio de Trabajo y por una cosita, digamos, que se puede arreglar. Que no encontró alcohol gel, le cierra la empresa, va. Exactamente, ¿verdad? Y ojo, la impresión que tenemos es que en efecto va a haber esa actitud, de apertura pedagógica, digamos, de parte del Ministerio, para que la gente pueda trabajar y no vayan a haber cierres abruptos, que no es la idea. Ahora, Jorge, Federico, si nos remitimos a temas de las fases, la majada ya sale, o sea, ya vamos por la fase 20, o sea, la gente ya va, o sea, la gente ya está, ya estamos en actividad. Por eso nosotros, tal vez hace 3 meses, empezamos a decir que si no había un plan con predictibilidad, la economía se iba a abrir en orden o se iba a abrir en desorden, que lo mejor era planificar y irla abriendo en orden, y que por eso también llamábamos a una cuarentena con balance, porque cuando vos apretas mucho, se revienta la cosa, y es lo que pasó aquí. La gente salió porque, como bien dice Federico, a ganarse el pan de cada día, pues. Ahora, eso ya pasó, eso ni modo, así se manejó, pero hacia adelante, la próxima semana, tenemos la gran oportunidad como salvadoreños de hacer una apertura inteligente,
una apertura planificada, ordenada, saludable y gradual. La gradualidad es clave. ¿Por qué? Porque inclusive digamos que el gobierno se ponga de acuerdo con los transportistas y que haya transporte público y que primero Dios hayan todas las medidas mínimas recomendadas, por lo menos las mínimas. Si en tu empresa movías 20 personas, empezá con 10, porque eso desestresa todo el sistema de apertura, desestresa el sistema de apertura en el transporte público, desestresa el sistema de apertura en las terminales. Tiene que haber una gradualidad. Nosotros creemos que una gradualidad de 15 días a un mes, dependiendo del sector y lo complicado o contagioso que sea cada sector, es lo mínimo aceptable. Todos entendemos que la gente está desesperada, que no ha vendido por 5 meses, que ya no aguanta, que ya quebraron, y quieren abrir todo de un solo, pero eso es contraproducente. Lo mejor es una gradualidad y 15 días mínimo para llegar a una capacidad completa y un mes recomendado para sectores más complicados. No podemos ser irresponsables. Está en manos de los ciudadanos hacer bien las cosas. Sí, yo creo que eso es bien importante lo que acabas de decir, Jorge. No es una cuestión de ley ni de decreto, ¿verdad? Sino que, reitero, es de cada uno. Quiero leer, Tony, algunos comentarios de nuestros amigos radioescuchas que han llegado a Facebook. Dicen: Miguel Martínez, en los Estados Unidos el gobierno tiene el área del transporte y no hay problema. De los particulares, dice, todo es efectivo, no cobra caro. O sea, a lo que se refiere que hay un buen manejo del transporte público en los Estados Unidos y el que es del gobierno, pero si hay una buena relación, pues las cosas caminan. Y aquí tengo otro de Raúl Alvarenga: yo llevo mi celular en una bolsita protectora. Al llegar a la casa desinfectamos la bolsa y el celular igual se limpia, pero reduce el contacto directo del celular al medio ambiente, dado que el celular tiene ranuras en donde el virus se podría albergar y también tiene componentes electrónicos que se pueden dañar por la exposición a sanitizante o al alcohol. O sea, hace una limpieza exhaustiva de su celular, ¿verdad? Yo creo que es importante tener conciencia que puede ser un medio de contagio, pues. Es correcto, de acuerdo. Y en general una recomendación que una vez me comentó un doctor: asume que todos tienen COVID y asume que tú tienes COVID. Asume eso siempre y vas a mantenerte más seguro, vas a tener siempre mascarilla, vas a estar siempre limpiándote, vas a mantener, no se quiere decir un ambiente de pánico, una mentalidad de pánico, sino que un ambiente de la seriedad del asunto. Por eso repito, es un tema de los ciudadanos, de cuidarnos a nosotros, a nuestras familias, pero también al prójimo, ¿verdad? Porque al no ir con una mascarilla en un transporte público, eso estás afectando a toda tu gente a tu alrededor. Así que es momento de ser ciudadanos responsables, de tener mucha empatía, mucha responsabilidad, y las medidas las conocemos. Y las que no conocíamos, como lo del transporte público, por eso la campaña, por eso esos tips. El tip que acaba de decir la persona que puso en Facebook me parece excelente, la bolsita para el celular. Entonces, de eso se trata de ser buenos ciudadanos. ¿Qué les parece la campaña de alcaldía, Tony, perdón? Alcaldía está señalizando las paradas, está poniendo las huellas para mantener el distanciamiento físico en el sentido de hacer cola. La alcaldía, por lo menos hemos conocido de la alcaldía de San Salvador, que también está trabajando en el tema de señalización de las paradas de buses. No sé qué información tienen ustedes. No, y eso es excelente, y te voy a decir, cada quien tiene un público diferente en muchos sentidos. Por ejemplo, la Cámara de la Construcción, Casalco, también tiene una campaña que está llevando a toda la gente de obra. El gobierno, de hecho, una de las cosas que presentaron fue una campaña que está haciendo en conjunto con una agencia de publicidad. Qué bueno también que lo están haciendo. Aquí no se trata de ninguna otra cosa que resultados. ¿Cuál es el objetivo que tenemos nosotros para terminar el mes? Que los contagios no suban o suban lo menos posible y que la economía se vaya abriendo gradualmente y ordenadamente. Si van a ver, nosotros tenemos nuestra campaña y nuestro granito de arena y nos enorgullece la campaña nuestra, pero agradecemos y nos pone muy contentos que hayan muchas campañas más. Entonces, lo importante es que la gente tenga el acceso a la información y después la responsabilidad.
la responsabilidad como ciudadano de aplicar las medidas, porque si te dicen lo que tenés que hacer para no contagiarte y aún así no lo haces, teniendo la información y los recursos, pues eso es lo que buscamos evitar. Bueno, yo creo que cada sector, ¿verdad? Cada sector, ayer o este fin de semana, justamente, conocimos, vaya, del arzobispado de San Salvador, las medidas de bioseguridad ya fueron emitidas por la conferencia episcopal para la reapertura de los templos y cómo esto va a funcionar. O sea, así como ellos, pues yo creo que cada hoteles, gimnasios, almacenes que van a abrir, centros comerciales también, pero sí, preocupa el transporte público porque es el enlace entre la casa y la empresa, y ahí puede pasar cualquier cosa. Por eso hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con tiempo. Lo ideal sería que se llegue a algún tipo de acuerdo entre el gobierno y ellos en estos días para poder planificar, porque si se abre desordenado el transporte público, todo lo demás que hagamos los demás ciudadanos y que lo hagamos bien, lo va a votar eso. Uh-huh. Y además hay muchas empresas que van a continuar con el teletrabajo, Federico. Esto ya llegó para quedarse. Bueno, de hecho, nosotros, Tony, a lo largo de estos meses hemos hecho una enorme cantidad de webinars, de seminarios digitales con nuestros socios, precisamente hablando, entre otras cosas, de manera muy enfática, del teletrabajo, ¿verdad? Porque en efecto, hoy este asunto obligó, ya de alguna manera, algunas empresas entendían que esto era importante y que eventualmente se iba a llegar a esto. Pero con esto de la pandemia se obligó a salir con el tema, a adoptarlo como tal, y muchísimas empresas, de hecho, de aquí a diciembre se planificaron ya a tener teletrabajo hasta entonces, independientemente de lo que ocurra con la pandemia, precisamente para proteger hasta donde sea posible a sus empleados, a sus clientes. Obviamente depende mucho de la empresa. Hay empresas que puede darse no voy a decir ese lujo, pero que puede hacerlo sin ningún problema. Esa opción, ¿no? Correcto, que esa alternativa no le afecta demasiado en su productividad, pero hay empresas que es imposible que lo puedan hacer. Entonces, dependiendo de cuál sea el giro de la empresa, muchas por lo menos ya lo adoptaron y de hecho lo han planificado en el mediano plazo, precisamente para evitar problemas en este tiempo. En cuanto a números y estadísticas, Federico, Jorge, decíamos cuando conversábamos, ¿se acuerdan? Allá por marzo, abril, que había que agarrar aire, pasar el tumbo y salir del otro lado de la ola con al menos una empresa, pues que existiera una empresa para retomar las actividades. ¿Cuántos se quedaron en el camino a una semana de la reapertura económica? ¿Cuáles son los datos que ustedes tienen de cómo funcionó? ¿Quiénes lograron sobrevivir o van a lograr reactivarse? Bueno, sí. Nosotros, Tony, la última encuesta, la que presentamos en junio, que de hecho ustedes me tuvieron también en el programa hablando sobre ella, voy a recordar algunos números. 17% de ellas, de 2,000 y pico que participaron, cerca de 2,100 más o menos participaron en la última encuesta, el 17% de ellas manifestaba haber cerrado completamente, es decir, no sobrevivir. 17% de 2,000 y pico de empresas es digamos, perdón, de 1,000 y pico de empresas. Es serio, ¿verdad? 17%. Y ojo, que el 53% nos decía que no estaba operando para junio, ¿verdad? Es decir, 17% ya habían tirado la toalla, digamos, y el resto, 38, 36%, decía que estaba cerrado, que no sabía qué iba a ocurrir después de junio. No hemos hecho otra encuesta todavía para ver cómo se encuentra. Imagino que la vamos a hacer en las próximas semanas para ver la situación, pero imagínense ustedes, ya el 91% de las encuestas, de las empresas encuestadas por la Cámara manifestaba que había en efecto una afectación muy negativa en ellas y que veían cerca del 40% de ellas operando con menos del 60% de su capacidad, de las que estaban operando en aquel momento. O sea, estás hablando del otro 50% de las empresas. Estaban operando con 60% de su capacidad. Y algo importante, sumándole a lo que menciona Federico, que básicamente en esa encuesta solo el 9% de las empresas estaban operando con normalidad. Es decir, el 91% estaban operando
no estaban operando o no estaban operando con normalidad. Y aparte, las que ahora ya están operando, que estaban en la fase 1, por ejemplo, están operando con un porcentaje de reducción de ventas importante. Y eso es parte de lo que vamos a medir en la próxima encuesta. Ok, ya abriste, pero estás vendiendo la mitad, ¿verdad? O sea, entonces, ¿cuál es la realidad? En realidad es el 100% de las empresas ya están abiertas, sí, pero produciendo la mitad que antes, ¿verdad? Entonces, es bien preocupante hacia adelante y va a requerir mucho apoyo, mucha reinvención. La gente habla de que hay que reinventarse y eso suena fácil y bonito, pero no es tan fácil y solo hay una cierta cantidad de motos que pueden llevar comida a las casas y hay una cierta cantidad de clientes que pueden hacer eso. Entonces, va a requerir de un plan nacional de reinvención y de relanzamiento. Hay historias bonitas. Por ejemplo, nos contaba una persona, una pequeña agencia de publicidad que hacía artes, que se fue a full a teletrabajo y que hoy le está vendiendo artes a clientes afuera, en Estados Unidos y en otros lados, ¿verdad? Y todo desde su casa. Entonces, sí hay formas de hacerlo, pero necesitamos las gremiales, el gobierno, todos los liderazgos, irles dando pautas, irles dando las herramientas. Y para eso necesitamos un plan nacional de reactivación. Por eso siempre hemos hablado de esa mesa técnica, de esa mesa de manejo, porque ahorita en realidad vamos a empezar a administrar la crisis generada por la pandemia. Hasta ahorita hemos estado en una etapa de contención, de contención del virus. Ahora viene ya los moretes, ya viene en realidad a cómo vamos a curarnos del debacle económico que generó la pandemia. Entonces, siguen los problemas y para tener buenas soluciones se requiere buena planificación. Esperemos ver cómo funciona el famoso fideicomiso también, ¿verdad? A eso iba, porque la semana pasada entrevistamos, Diana Verónica, a 3 representantes del gremio del sector turismo, pequeños hoteles, operadores turísticos, y estaba nuestro amigo Rodrigo Barraza de allá del oriente del país. Y decían, él es el presidente del comité de turismo de nuestra gremial. Vaya, entonces decían, sí, el gobierno, pues sí, mucho webinar, y nada de los flujos, de los fideicomisos, de los dineros, de todo nada. O sea, están, digamos, como ya con los papeles listos, a las puertas de los bancos, pero no ha fluido nada, dicen. Y nos urge que reabra el aeropuerto. Y yo no sé cuál es el criterio, y lo vuelvo a mencionar aquí al aire, para abrir hasta mediados de septiembre o más adelante. O sea, ¿por qué no ya? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que esos flujos y esos dineros no están llegando. Sí, en el tema del fideicomiso específicamente, que de hecho, desde su origen, porque en marzo que empezó esto, nosotros hablábamos de que se requería un instrumento como ese. Ahora, ese instrumento, lo ideal hubiera sido tenerlo en abril, pero bueno, estamos en agosto y aún no llega el dinero, pero por lo menos ya está la estructura para poder recibir el dinero y empezar a otorgar los créditos. Lo que nosotros hemos hecho es un llamado a que esos fondos surgen, porque estas empresas, así como en el COVID hay asintomáticos, hay gente que no necesita oxígeno y hay gente que se va a cuidados intensivos, igual las empresas, hay empresas que ya están en cuidados intensivos, hay empresas que son asintomáticas, pero en general hay una gran cantidad de MIPYMES que están colapsadas, prácticamente colapsadas. Entonces, si no se les ayuda a reactivarse con estos fondos, no se van a poder parar. Nosotros como gremial siempre hemos apoyado el tema del fideicomiso, creemos que urge. De hecho, en la semana pasada, porque estamos participando en un comité de veeduría, como de supervisión del fideicomiso, la semana pasada estuvimos ya entrevistando candidatos para que representen a la gremial ahí, y esperamos que los fondos, si no es que ya los tienen en reserva solo para depositarlos, que lleguen en estos próximos días. Es algo que vamos a estar tratando de gestar, que se haga rápido, porque como tú bien dices, Tony, el sector turismo es el sector más golpeado y desgraciadamente todos teníamos la gran esperanza del subsidio y todo eso,
pues vino esto, es un tema global, no se pudo hacer eso, pero hay que hallarle lado a las cosas. Las infraestructuras ahí están, los hoteles ahí están. El turismo nacional va a ser bueno, pero eso no nos va a sacar adelante. Hay que hacer más. Entonces, la Cámara, por medio de su comité de turismo, está muy atento al tema de turismo, apoyando, y como gremial estamos también participando en que se empuje el fideicomiso. Ok, va a ser importante no solamente que esos dineros fluyan, ese dinero del fideicomiso fluya para los empresarios, para las MIPYMES, sino que saber a quiénes fluye y en qué monto fluye también, ¿verdad? Y qué se hace con ese dinero y cuáles son los resultados de la utilización de ese dinero. Creo que esas son de las lecciones que debemos de haber aprendido ya después de situaciones como esta. Son las 9:03, Tony. Sí, bueno, gracias por el tiempo de ustedes. Vamos a ver qué pasa. Yo, pues el próximo lunes estaremos obviamente muy atentos a la actividad gradual, no de sopetón, ¿verdad? Poco a poco, como todo en la vida. Nosotros estamos gradualmente volviendo a cabina, por ejemplo, ¿verdad? Sí, no lo sí, vamos sí. a hacer todo el equipo. Exacto. Qué bueno. Sí, vamos a volver a la cabina porque pues sí, también hay que, tenemos que empujar. Yo estoy en mi oficina ahorita. Ah, bueno. Vaya, pero ¿y ese fondo? Ese fondo es... Es mi cuadro, un cuadro. Ah, vaya. ¿Y Federico anda en jeans o anda en vestido? En shorts. ¿O anda en shorts? Ando con mi camisa de la Cámara, mira. No, pero sí, pero abajo. Y abajo. Qué bárbaro. Hasta ahí dejémoslo, dice. Bueno, vamos a ver qué pasa estos días. En este país nunca se sabe. Y estaremos pendientes de esta reapertura. Todos a contribuir a que sea, repito, gradual, no de sopetón, y que nos cuidemos principalmente todos, ¿verdad? Así que muchas gracias, Jorge. Un saludo para Federico ahí en casa. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Muy amables. Y bueno, conversamos de aquí a qué, de repente unas 3 semanas, cuando hayan hecho la encuesta de cómo se encuentran las MIPYMES, ¿verdad? Bueno, los agremiados de la Cámara, y también el tema, insisto, el tema del apoyo económico. Gracias, señores, un abrazo. Abrazo. Gracias a ustedes. hasta Que luego, estén bien. hasta luego. Bueno, Diana Verónica, son